Como todos saben, hemos iniciado este año, ¿verdad?, con el propósito de comprender mejor su palabra. Y la semana pasada hablábamos un poco acerca de que la Biblia era la historia de Dios y hemos estado aprendiendo a entenderla y a leerla, ¿verdad? Y es por eso que el mensaje anterior te dimos unos instrumentos, ¿verdad?, un instrumento un poco simple para que pudieras entender la Biblia, y es que la misma puedas verla como si fuera una gran historia, ¿verdad? Sin embargo, hay un principio que es bien importante que nosotros debemos entender, y es el principio que nosotros vamos a estar atendiendo hoy, y es que no podemos amar aquello que no conocemos. Es imposible que nosotros podamos amar aquello que no conocemos. Yo no puedo amar a mi esposa si no la conozco. Yo no puedo amar algo que no conozco. Y tal vez tú hoy estás aquí y tú vienes a nuestra comunidad con la intención de amar más a Dios y a su palabra, pero tal vez eso no ha ocurrido en tu vida. Y tú dices, caramba, yo quiero amar más a Dios, yo quiero amar más su palabra. Y si este es tu caso, no te preocupes, precisamente por eso estamos aquí, ¿verdad? Nuestra intención es que tú puedas ir en ese camino y que poco a poco tú vayas entendiendo más su palabra y vayas de acuerdo a entendiendo más su palabra y conociéndola, vayas conociendo un poco más a Dios. Ahora bien, lo cierto es que cuando nosotros hablamos de la Biblia, en ocasiones hay afirmaciones que pudieran ser negativas que podemos escuchar, que nos dicen que la Biblia es antiintelectual, ¿verdad? Antiintelectual, y que la fe cristiana es para personas no educadas y no inteligentes. Esas son cosas que constantemente podemos escuchar por ahí, o que gente de momento lo ha dicho frente a ti. Yo recuerdo en mi empleo hace algunos años atrás como algunas personas se me acercaban y me decían eso. Sin embargo, esto es bien interesante, porque si nosotros vamos al capítulo 22 de Mateo, en el verso 37, que fue el verso que le pedí que buscaran hace algunos minutos, podemos ver cómo Jesús repite unas palabras que se encuentran en el libro de Deuteronomio, que son parte, ¿verdad?, de lo que son nuestros mandamientos, aquellos que Dios le dio a Moisés a través de unas tablas. Y él dice lo siguiente, y quiero que podamos leerlo juntos. Mateo capítulo 22, verso 37. Mateo capítulo 22, verso 37 dice de la siguiente manera, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y quiero volver a repetirlo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si nosotros habláramos un poco acerca de la historia y sobre qué era lo que estaba ocurriendo en este momento, es bien interesante porque estas palabras de Jesús provienen de una contestación que él le da a un grupo de fariseos que se reunieron para escucharlo. Y dice la misma Biblia un poco antes que uno de ellos intencionalmente le hace una pregunta a Jesús para poner una trampa, para ponerlo a prueba, ¿verdad? Dice la historia que el fariseo se acerca y le hace una pregunta a Jesús, ¿verdad? Y lo que él deseaba era que la contestación de Jesús lo pusiera en contra de otro grupo religioso, porque para aquellos tiempos los rabinos, ¿verdad?, debatían mucho sobre cuáles mandamientos eran mayores y cuáles mandamientos eran menores, ¿verdad? Había esta disyuntiva y este proceso. Sin embargo, Jesús hace algo bien interesante, y es que en lugar de responder con una regla, él responde hablándole sobre una relación. Y mientras ellos esperaban un mandamiento específico, Jesús lo que hace es que los lleva al corazón mismo que Dios da a través de los mandamientos, que su intención al dar los mismos no era poner carga sobre nosotros, ni ¿verdad?, sino que era a formar corazones que pudieran amarlo a Él y que pudieran amarnos los unos a los otros, que nosotros pudiéramos amar al prójimo, que nos amáramos los unos a los otros, ¿verdad? Es como si Él le dijera: espérate, no te confundas, porque esto no se trata de cargas, ni de reglas, ni de inteligencia, ni de emociones, sino que se trata de una relación. Y en resumen, lo que Jesús hace es que Él les hace entender que Dios no solamente busca nuestro conocimiento o nuestras buenas intenciones, o no solamente busca nuestras emociones, sino que Él también desea nuestro intelecto. A Él también le interesa nuestro intelecto. A Dios le interesa todo sobre nosotros, incluyendo nuestra forma y nuestra manera de pensar. A Él le interesa todo sobre nosotros. Él no busca de nosotros una relación a medias, sino que Él desea ser parte de nuestras vidas desde la razón, para que de esa forma ser parte de nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Entonces Jesús, a través de su contestación, Él sí está respondiendo una pregunta teológica, porque esta pregunta viene de un líder de la ley, ¿verdad? Viene de un fariseo.
Él no evita el debate intelectual, sino que Él entra en él y lo lleva al centro. Porque lo que sucede en nuestra generación es que muchas personas, de acuerdo a lo que han experimentado o de acuerdo a lo que ven, piensan que la fe cristiana es una fe ciega y es una fe emocional. Hay ese estigma de lo que piensan porque no necesariamente la viven o no han tenido una experiencia. Y lo que Jesús hace en este verso es que a través de su contestación, Él está destruyendo esa idea cuando incluye la mente en el mandamiento más grande. Porque si tú te vas a Deuteronomio te vas a dar cuenta que no dice precisamente la mente en Deuteronomio, sino que Jesús añade la mente en este verso de Mateo. En otras palabras, Dios no nos llama a que nosotros apaguemos el cerebro para seguirlo, sino que Él nos llama a entregárselo por completo. Él te llama a entregarlo todo, y si tú ves ese verso y lo lees detenidamente, te das cuenta que Dios quiere todo acerca de ti, ¿verdad? Porque Él sabe que teniendo todo acerca de ti, todo relacionado a ti, tú vas a vivir una mejor vida. Y tú vas a poder caminar sin cometer tantos errores como nosotros, como seres humanos, cometemos, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, a mí me gustaría responder una pregunta que es la que atiende, o que es la base precisamente de este mensaje que vamos a estar hablando hoy. Y esa pregunta es, ¿será la Biblia antiintelectual? ¿Es antiintelectual la Biblia? Pues mira, para contestar esta pregunta, a mí me gustaría que podamos hacerlo y adentrarnos un poco más profundo en este tema a través de unas palabras que escribe un pastor, teólogo, autor, pensador de Inglaterra. Él se llama John Stott. Y mira lo que él escribe, mira lo que escribe John Stott. Él escribe, recuerda que Dios es un Dios racional, que nos ha creado a su propia imagen. Dice, Dios nos invita y espera que exploremos su doble revelación en la naturaleza y en la escritura, con las mentes que Él nos ha dado, y que sigamos desarrollando una mente cristiana para aplicar su maravillosa verdad revelada a cada aspecto del mundo moderno y postmoderno. Posiblemente cuando ves esta, de momento a lo mejor no necesariamente lo entiendes del todo, porque son palabras profundas, pero permítame explicarte bien ese pensamiento, porque cuando yo pude entender el mismo fue bien revelador, y es un poco más simple que como hoy podemos leerlo ahí. Porque lo que nos está diciendo Stott no significa que Dios, ¿verdad? No es que Dios es un Dios caótico o ilógico, sino que Dios es un Dios sabio que actúa en orden, y que Él nos hizo a su imagen y nos dio la capacidad de pensar y de entender reflejando su inteligencia. En otras palabras, Dios nos dio mente para que nosotros podamos comprender su verdad y también para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida. Y si yo te dijera esto en arroz y habichuela, ustedes saben que yo tengo un niño de 9 añitos que se llama Adrián, y tengo dos, uno que se llama Evan y otro que se llama Joy, que tienen 4 añitos y van a cumplir 5. Para serle honesto, lo más que nosotros hacemos en nuestra casa es limpiar, recoger. Yo creo que yo limpio mi casa y la recojo como 40 veces al día. Aquellos que tienen niños pequeños o posiblemente un poco más adolescentes saben de lo que yo estoy hablando. Entonces, lo más que nosotros deseamos, Chelibel y yo, es que llegue el día en que nuestros hijos tengan la lógica y la sabiduría para que también lo hagan, ¿verdad? Para que también ellos limpien la casa al igual que nosotros lo hacemos, que le llegue eso, ¿verdad? Que tú dices, Señor, trabaja en su mente y en su corazón para que eso pase. Pero que no pase porque nosotros los mandemos o porque nosotros los obliguemos, sino que pase porque ellos operen con ese entendimiento de que tienen que hacer eso, de que es importante que lo hagan. Pues precisamente esto es lo que nos quiere decir Stott en este escrito, y es que Dios espera de cada uno de nosotros que nosotros podamos pensar y vivir de acuerdo a su voluntad, oye, no por obligación ni por emoción, sino porque entendemos que es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Así de simple, cuando tú lo pones, ¿verdad?, en un lenguaje o en arroz y habichuela relacionado a lo que nosotros vivimos día tras día. Entonces, de acuerdo a esto, Stott rechazaba los dos extremos. Él rechazaba la fe emocional sin pensamiento, y él también rechazaba el vivir un cristianismo intelectual sin amor y sin devoción. Oye, porque tristemente lo que nos ha sucedido como sociedad es que nosotros vivimos en una cultura en donde en ocasiones valora más la emoción que el pensamiento, y eso tengo que decirte que nos ha llevado a vivir una fe superficial aún dentro de la iglesia. Mira, cada uno de nosotros como pastores, cada una de las personas que se paran aquí pastoralmente, tienen la capacidad de tocar tus emociones cuando hablamos un tema. Nosotros podemos hacerlo y podemos poner la música y yo puedo correr por este lugar y que algo ocurra emocional en tu vida, pero nosotros
preferimos atender tu razón y es por eso que nuestros mensajes son más simples. Es por eso que nuestros mensajes son mensajes más prácticos que atiendan tu vida y que cuando tú salgas por esas puertas, tú no te vayas con una emoción espiritual, como que estoy emocionado, digas, wow, qué brutal fue el servicio. No, no, que tú te vayas porque nosotros atendimos tu razón y tú digas, no, es que esto que hablaron hoy me tocó y yo tengo que rumiarlo y atenderlo en mi corazón en el camino, ¿verdad? Entonces es por eso que hoy a nosotros nos gustaría poder aclarar muchas ideas que nosotros entendemos que son equivocadas, que en ocasiones se nos presentan como verdades, pero verdaderamente no lo son. Y hoy vamos a estar aclarando ideas equivocadas sobre lo que es la verdad, ¿verdad? Sobre lo que es la tolerancia y sobre lo que es la religión. Mira, una de las frases que más nosotros escuchamos por ahí, ¿verdad? En nuestra sociedad moderna, en este siglo XXI, y que precisamente suena correcta, es que cada persona es libre de creer lo que quiera acerca de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado eso, verdad que sí? Cada persona es libre de creer lo que quiera acerca de Dios. Oye, y a simple vista esa afirmación pudiera parecer válida porque al final del día cada persona tiene derecho a creer lo que quiera, ¿verdad? No obstante, es importante que podamos aclarar que ese pensamiento no hace que esa afirmación sea correcta y eso es así, aunque la libertad religiosa implica que nadie sea forzado a creer. Tú no puedes ser forzado a creer, yo no puedo ser forzado a creer, pero lo cierto es que aunque esa afirmación sea repetida una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, y parezca que sea verdad, lo cierto es que eso no la convierte automáticamente en verdad. Y ahí es donde esto crea confusión. Posiblemente hay muchas personas que creen verdades que verdaderamente no son verdades, pero se lo han creído en su mente. Y así es que funciona el ser humano. Y es por eso que nuestra cultura necesita saber y escuchar que creer algo no lo hace verdadero, ¿verdad? Porque si la verdad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si la verdad cada uno de nosotros la creara, entonces esta cambiaría cada vez que cambiaran nuestras opiniones y de esa forma nuestra verdad sería una verdad inestable. Oye, porque la verdad es verdad, aunque nos incomode y la misma no tiene que pedirnos permiso para ser verdad. La verdad es verdad y punto. Hace poco yo hablaba con un joven de nuestra iglesia. A mí me hablaba, no, es que este tema es de esta manera. Y yo decía, fíjate, pero podemos... No, es que la verdad es verdad. Yo tengo que decirte lo que pasó con esta persona y la verdad es verdad y punto. Aunque nos incomode, la verdad es verdad. Entonces, familia, esto es bien clave cuando nosotros hablamos de fe. Porque lo cierto es que es importante que sepas que Dios no es una idea, sino que Dios desea ser una realidad revelada en cada uno de nosotros y que nosotros podamos responder a esa verdad y precisamente a esa realidad sobre nuestra vida, porque la verdad no depende de aquello que nosotros podamos sentir, sino que ella en sí misma depende de que ella es una verdad, ¿verdad? Y es por eso que precisamente es importante que nosotros podamos también entender que no todas las religiones enseñan lo mismo. Mira, hay un columnista de New York Times, él se llama Ross Douthat, y él en una ocasión escribe lo siguiente, mira lo que él escribe, las diferencias entre las religiones valen la pena ser debatidas. Dice, la teología tiene consecuencias, moldea vidas, familias, naciones, culturas, guerras, dice, puede cambiar a las personas, salvarlas de sí mismas y a veces distorsionarlas o incluso destruirlas, ¿verdad? Y en este texto lo que Ross está haciendo y lo que nos quiere decir es que las diferencias entre las religiones sí son importantes y que las mismas no son irrelevantes, sino que las mismas tienen consecuencias reales en las personas y es por eso que es importante que nosotros las podamos analizar. Porque una religión o tú servirle al cristianismo puede hacer que tu vida cambie y que cosas hermosas ocurran en tu vida, pero si tú le sirves a cualquier religión que no necesariamente te está guiando en un camino correcto, tú puedes perder tu vida en medio del camino, ¿verdad? Las mismas tienen consecuencias. Mira, Stephen Protero, en su libro God is Not One, Stephen Protero es un teólogo cristiano. Él dice, nadie argumenta que distintos sistemas económicos o regímenes políticos sean lo mismo. Sin embargo, los académicos continúan afirmando que rivales religiosos como el hinduismo, el islam, y el judaísmo y el cristianismo son, por algún milagro de la imaginación, esencialmente lo mismo. Y esta visión resuena con la cultura popular. Entonces, yo creo que nosotros podemos explicar
este escrito de Protero de una manera más simple. ¿Tú te imaginas que yo aquí tuviera 2 envases de cristal y los 2 tuvieran un polvo blanco? Uno de ellos que fuera sal y el otro de ellos fuera cianuro. Parecen iguales, pero no son lo mismo. Porque si tú adobaras tu chuleta que te va a comer ahorita en tu casa con cianuro y haces así, ¿verdad? Vas a caer muerto automáticamente porque estás consumiendo cianuro. Hay religiones que parecen iguales, pero no son las mismas, no es lo mismo. Y dentro de ellas es vital, y es por esa razón, familia, que las diferencias entre las religiones son tan importantes, porque no todo lo que se ve igual es lo mismo, y no todas conducen al mismo destino. Por ejemplo, hablábamos del Islam, del budismo, del judaísmo, del hinduismo. Pero mira, el Islam sí te habla acerca de Dios, pero él mismo te dice que Jesús sí fue una figura muy importante, pero que este no fue el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que te dice el Islam. El budismo te enseña el camino al despertar espiritual, pero él mismo no se centra en un Dios creador. El judaísmo cree en un solo Dios y se basa en la ley dada a Moisés, pero este no reconoce a Jesús como el Mesías. Y el hinduismo, ¿verdad?, es un conjunto de creencias muy antiguas, las cuales incluyen muchos dioses y muchas prácticas espirituales diversas. Sin embargo, el Dios al cual nosotros le servimos fue el único que se atrevió a decir, y esto lo podemos, ¿verdad?, leer en el libro de Juan, el capítulo 14, verso 6, cuando él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él fue el único que se atrevió a decir eso. Yo soy el camino. No te presentó una ideología, no te presentó algo falso. No, dice: yo soy el camino. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Esto es, familia, es por eso que el cristianismo se atreve a decir claramente qué es verdad y qué no es verdad. Es por eso que nos atrevemos, es por eso que tú te puedes atrever. Porque tú tienes un Dios, un Rey, un Salvador que se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Nadie tiene el reino de los cielos si no es a través de mí. Es por eso que el cristianismo nos da estas afirmaciones que nos da para que nosotros naveguemos esta realidad a base de la verdad de las Escrituras. Pero si tú no conoces las Escrituras, ¿cómo tú vas a hablar en pos de alguien que tú no conoces? ¿Cómo puedes predicar un evangelio que no conoces? ¿Cómo yo puedo hablar de Jesús, nuestro director de producción, de worship, si no lo conozco? ¿Cómo yo puedo decir que es bueno? ¿Cómo yo puedo conocer su corazón si no lo conozco? Es por eso que es importante que nosotros podamos conocer sus Escrituras y a través de que conocemos las Escrituras podemos conocer al Dios que nosotros le servimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristianismo no te exige una fe ciega sin razonamiento. Dios nunca quiso que tú tuvieras una fe ciega y sin razonamiento, pero sí Él exige una fe confiada y obediente basada en la verdad revelada por Dios a través de su palabra, ¿verdad? Y en este caso, tristemente, lo que nos ha sucedido es que las personas piensan que la fe es como si fuera un salto ciego al vacío, ¿verdad? Y que la misma se opone a lo que es la razón, pero la verdad es que no, porque lo cierto es que la fe, nuestra fe como creyentes, descansa cuando nosotros oímos la palabra de Dios y no desde la ignorancia ni desde el vacío. Y un ejemplo sobre esto nosotros lo podemos leer en el libro de Mateo, en el capítulo 11, verso 2. Básicamente lo que voy a estar hablando aquí un poco, ¿verdad?, antes de leer Mateo capítulo 11, verso 2, lo que sucedió fue que Dios llamó a Juan el Bautista para que éste fuera anunciando, ¿verdad?, para que preparara el camino para cuando Jesús llegara. Y lo interesante de esto es que, ¿verdad?, cuando le toca a Jesús comenzar a ejercer su ministerio, Él se aparece en el río que Juan el Bautista estaba bautizando y Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿verdad? Y luego ahí comienza el ministerio de Jesús, pero lo que sucedía era que en medio del proceso Juan lo meten preso, ¿verdad? Fue apresado, y no solo eso, sino que le habían dictado una sentencia de muerte. Entonces Juan, desde la cárcel, le envía una nota o le envía a decir algo a Jesús a través de sus discípulos, y esto es lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 11, verso 2, cuando nos dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. Mira qué hermosa esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mira qué interesante.
Entonces Jesús le contesta de una manera hermosa y magistral. Él no simplemente le dice, sí, yo soy. ¿Qué él hace? Aquí entra la razón, no entran las emociones. Aquí entra una verdad. Aquí entra algo que ocurrió, real. Dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Dice, los ciegos ven, los cojos andan y los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados. Dice, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Y fíjate qué interesante este verso porque en este pasaje Jesús no reprende a Juan el Bautista por la pregunta que éste le manda hacer, sino que cuando Jesús le contesta, Él lo que hace es que le muestra las evidencias para que éste descansara en que Él sí era el Mesías. Él no le dijo, no, yo quiero que tú tengas una fe ciega en que yo soy el Salvador. No, déjame enviarte verdaderas cosas que están verdaderamente ocurriendo. Dios no quiere que tú descanses en una fe ciega, no, es que hay datos. Es que verdaderamente Él cambia la vida del ser humano. Es que cuando nosotros nos presentamos ante Él y rendimos nuestro corazón, algo comienza a suceder en nuestra vida. Es que hay algo que es transformado. Cuando tú le dices, Señor, yo abro mi corazón, abro las puertas de mi corazón para que tú trabajes en mi vida, hay algo que es transformado en tu vida. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Él le contesta con evidencias para que él descansara en que verdaderamente sí él era el Mesías. Oye, porque la fe no siempre va a tener señales dramáticas, sino que en ocasiones va a obrar de manera silenciosa, pero esa manera silenciosa que va a obrar en tu vida también va a ser poderosa. Aunque de momento tú digas, no, es que yo estoy viviendo este proceso hace tanto tiempo, pero espera lo que Dios va a hacer, porque si Él te lo prometió, Él lo va a hacer. Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? En 1 Corintios también podemos ver un ejemplo, y este es a través de Pablo, y tampoco Pablo apela a la fe ciega cuando habla de la resurrección de Cristo. Podemos leerlo en 1 Corintios capítulo 15, verso 17, que dice lo siguiente, dice, y si Cristo no ha resucitado, mira qué interesante, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo, dice. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y esto también es bien interesante porque aquí podemos ver cómo Pablo lo que está haciendo es que él mismo está afirmando que la resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Y que si Cristo no hubiera resucitado, de nada vale que tú tuvieras fe, porque no hubiera salvado a nadie. O sea que esta fe se cimenta no en lo ciego o en lo emocional, sino que se cimenta en hechos que verdaderamente ocurrieron. Y los implementa el que algo pase en tu vida cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón. Mira, Gordon Lewis, él también es un teólogo cristiano evangélico apologista. Él dijo lo siguiente, él dijo, la espiritualidad sin entendimiento no es fe, es superstición. Quiero volver a repetirlo para que tú lo puedas entender. La espiritualidad sin entendimiento no es fe, sino que es superstición. Esto lo que significa es que si tú no entiendes tu fe y tú no conoces la palabra, tú estás viviendo en una superstición. Tú estás viviendo por lo que otra persona te dijo. Estás viviendo por lo que has escuchado, porque verdaderamente tu fe no está anclada en que verdaderamente tú crees eso que tú estás haciendo, o a ese Dios que tú le estás sirviendo. Y esto lo que nos confirma es que la fe bíblica en lo que consiste es en que tú puedas confiar activamente en que Dios es fiel a su palabra y que Él va a hacer cada una de las cosas que te prometió, pero siempre y cuando tú conozcas cada una de las cosas que Él te prometió. Pero entonces ya para ir cerrando este mensaje, ¿verdad? Quiero hacerlo en el mismo lugar en donde lo comencé, hablando precisamente de que si algo que tú no conoces, tú no puedes amarlo. Y en el Salmo capítulo 9, verso 10 nos dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Mira qué interesante esto. Aquí volvemos al mismo lugar. En ti confían, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Esto lo que significa es que si tú hoy no conoces a Dios, se te va a ser imposible confiar en Él y tu fe va a ser débil.
Y posiblemente tú en el camino has dicho, ay, es que yo no sé qué me pasa, que yo piso y no arranco. Posiblemente es que tu fe sea débil y que Dios te esté invitando a que tú te acerques más a su palabra para que tú puedas conocerlo mejor. Es que no sé cómo manejar este proceso en mi vida, ¿cómo lo atiendo? Conoce sus escrituras, conócelo a Él, acércate a Él, ¿verdad? O sea que una vez más, ¿verdad? No podemos tener confianza en algo que no conocemos y no podemos tener certeza en algo que desconocemos, porque siempre la fe va a apuntar a una realidad futura. Ponte de pie, iglesia, yo termine el mensaje ya. Mira, yo recuerdo cuando yo conozco a Jesús. Claramente recuerdo cuando Dios se revela a mi vida, pero también recuerdo un tiempo atrás, posiblemente 10 años atrás. Yo tenía algunos 16 años y yo estaba sentado allí en la bajadita. Yo vivía en la urbanización Miraflores en Bayamón. Y teníamos un grupo de muchos muchachos que nos pasábamos juntos y ya estábamos creciendo y nos creíamos adultos, ¿verdad? A esa edad, 16, 17 años. Y yo estaba en una de las bajaditas y estábamos allí vacilando. Y de momento llegan dos muchachos de nuestra misma edad. Lo recuerdo como si fuera hoy. Sammy y Héctor llegaron a predicarnos a Jesús. Me acuerdo cómo se pararon, me acuerdo los nervios que tenían. Lo interesante de esto era que Sammy y Héctor eran los peores del área. Estos eran los que se atrevían a hacer infinidad de cosas, robar, los que le daban ganadas a uno. Uno de ellos, por cierto, cuando yo era más nene me dio una. Eran abusadores, pero habían tenido una experiencia con Cristo. Y de momento yo los tenía casi frente a mi casa predicándome al Salvador. Yo me acuerdo que en medio de ese proceso, los muchachos que estábamos allí comenzaron a vacilárselo. Ellos continuaban intentando que nosotros pudiéramos conocer esa fe porque tenían un fuego por dentro y verdaderamente Dios los había transformado. Yo me acuerdo que le decían cosas como que, lo que pasa es que tú crees en eso porque tú te saliste de la escuela. Atendiendo a su intelecto como que no eran tan inteligentes. Mira qué interesante. No, muchachos, olvídate de eso. Si tú el mes que viene yo te voy a ver por ahí haciendo lo mismo que tú hacías, porque eso es emocional. Yo recuerdo que yo no dije nada, yo no los ataqué, pero yo fui uno de los que me reí. Yo me reí de ellos. Y es bien interesante porque unos años después, en medio de uno de los procesos más difíciles de mi vida, entonces era yo el que me encontraba clamando a ese Dios que un día Héctor y Sammy me habían predicado. Yo me acuerdo que yo levanté mi voz, yo estaba intoxicado, había usado drogas, alcohol, estaba viviendo una de las peores depresiones de mi vida. Recuerdo que cogí ese carro y lo metí a más de 100 millas. Yo ni recuerdo cuáles eran mis intenciones, estaba tan intoxicado. Y yo recuerdo que clamé a Dios y yo le dije, Señor, si tú eres real, sácame de aquí. Sácame de este proceso que estoy viviendo. Yo recuerdo como algo de momento pasó en mi vida y varios días después Dios comenzó a manifestarse en mí, pero yo tuve que levantar mi voz y decirle, aquí está mi corazón, yo lo abro para que tú hagas algo conmigo. Porque Dios es un caballero y no va a accionar en ti si tú no abres tu voz y le dices, trabaja conmigo, aquí está mi corazón. No te entiendo, no te conozco, pero quiero conocerte. De eso es lo que estamos hablando en el mensaje. Varios días después, Dios se comenzó a revelar en mi vida de una manera tan brutal, comenzó a transformar mi vida. Ya todo era diferente. Y ahora era yo el que quería hacer lo mismo que estaba haciendo Héctor y Sammy. Yo miraba a ver a quién podía hablarle de Jesús. Y recuerdo que los empecé a buscar. No los encontré. Algo había pasado dentro de mí. Pero yo abrí las puertas de mi corazón. Entonces, yo quiero cerrar este mensaje con esa escena. Que tú te quedes en esa escena porque verdaderamente Dios no puede entrar en tu corazón
si tú no le abres las puertas. Y Él necesita que tú abras las puertas de tu corazón. Es posible que lleves algún tiempo y que tengas un deseo. No, es que yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer su palabra. Ahí tienes la clave. Una clave simple, básica. Porque lo cierto es que si el cristianismo se redujera a un cuento bonito o algo que solamente nos consolara, pero verdaderamente no revelara la verdad, lo cierto es que Jesús fuera ignorado y que su voz se perdería entre muchas otras voces que hoy posiblemente están hablando a tu corazón. Sin embargo, aquellos que hoy nos atrevemos, ¿verdad?, a mirar con los ojos bien abiertos, sin miedo, sin disfraces, siendo vulnerable y decimos, ok, aquí estoy, este soy yo necesito que tú me salves. A ese es al que Dios se le revela. Y posiblemente tú eres una de esas personas que hoy estás aquí que dice, yo quiero que Dios se revele a mi corazón. Y yo te invito. Y yo quiero terminar este mensaje de una forma bien simple, pero que tú sepas que aquí hay personas que te pueden dirigir en medio de esa oración para que tú puedas conocer a Jesús. Para que Jesús deje de ser algo emocional o intelectual en ti, sino que comience a ser una realidad que transforma tu vida por completo y que de una vez tú digas, no, es que ya yo no soy el mismo porque verdaderamente Él se reveló a mi vida. ¿Qué tal si oramos? Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia, porque atiendes nuestra vida, Señor, y nos amas, y nos llamas y nos invitas para que tu Espíritu Santo sea el que transforme nuestro corazón. Hoy venimos ante ti, no en emociones ni en intelecto, sino que venimos a ti en una realidad, entendiendo que tú eres nuestro Padre y pidiéndote que tú seas el Dios de nuestro corazón. Abrimos las puertas de nuestra vida. Sé nuestro héroe, Señor. Necesitamos que nos salve. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Este espacio está abierto si quieres que oremos por ti.